Damos muchas gracias porque tú eres el que nosotros produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y Señor, hoy estamos aquí reunidos porque es tu Espíritu Santo el que nos ha convocado. Queremos abrir nuestro corazón a lo que tú vas a hablarnos. Queremos bendecir, Señor, a los niños que salen a su clase, orando que los maestros que se disponen a servirlos, Señor, puedan ser ese medio por el cual tu amor se revele a sus corazones, a sus vidas, que aún desde temprana edad, oh Dios, ellos puedan conocerte a ti. Los bendecimos, oh Dios, y te pedimos que en nuestro corazón pongas tu palabra para que dé vida en nosotros. Amén y amén. Amén. Bien, bueno, los niños pasaron a su clase. Amén. Y fue un tiempo de alabanza también, de mucha bendición, del Señor hablándonos, el Señor recordándonos cómo Él siempre ha estado ahí con nosotros. Y yo estoy muy agradecido por eso. Bien, hermanos, estamos llegando a la parte final de una serie sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a concluir con el favor de Dios algunos de los temas, y la verdad es que durante toda la epístola está llena de mensajes claros, de mensajes muy profundos, que ya lo hemos hecho y seguramente usted también lo ha experimentado. A veces con un solo versículo tiene uno para analizar y profundizar, pero mi intención desde hace 3 domingos atrás fue tratar de dar una vista a toda la epístola de los Filipenses. Y durante este mes, hermanos, que yo he estado leyendo y releyendo el libro de Filipenses, a veces quedándome en una porción, a veces tratando de leer todo el libro así y pidiéndole al Espíritu Santo que traiga algo nuevo y algo fresco. En esta ocasión, pues yo veía, hermanos, cómo hay un tema recurrente, hay un hilo que va desde casi el principio hasta el final en el libro que les escribió, más bien una carta, aunque ahora ya le llamamos libro, pero la carta de Pablo a los Filipenses. Y lo encontramos, hermanos, en una frase que Pablo repite una y otra vez, que es sentir lo mismo, sentir una misma cosa, pensar lo mismo. Hay como una idea de Pablo tratando de recordarle a los filipenses que necesitamos tener una misma manera de pensar y de sentir. Cuando analizamos el libro de Filipenses, y de hecho llegamos a la parte final, Pablo empieza escribiendo esta carta porque recibe la visita de un hermano de Filipos, aunque Pablo estaba muy probablemente en Roma. Él recibe una visita de Epafrodito que le llevaba una ofrenda de parte de los filipenses para él, para el tiempo que él estaba ahí, muy probablemente en una prisión o en un arresto domiciliario como lo conocemos ahora. Y llega Epafrodito con una ofrenda así grande, y las hermanas se habían puesto, le han mandado unos 5 kilos de tortillas de harina y los dulces de tamarindo y unas salsas, y todo eso le había llevado Epafrodito a Pablo. Y como que esto, Pablo se toma el tiempo para empezar a escribirle a los filipenses. Pero déjeme decirle algo, Pablo no menciona nada no menciona en concreto la dádiva, sino hasta casi el final. Y algo que vemos es que Pablo amaba en realidad a los hermanos en Filipenses. Y una pequeña ojeada en el libro de Hechos encontramos cómo de una manera tan sorprendente Dios inició la obra ahí, ¿verdad? Con las personas que se convirtieron ahí en esa ciudad, como incluso el Espíritu Santo no le permitió a Pablo que hablara en ningún otro lugar, porque tenía una misión de llevarlo a la región de Macedonia, y llegó primero a Filipos, que es donde empezaba aquella región. Entonces vemos que Pablo amaba a esta iglesia y encontró que eran unos hermanos con un corazón por ayudar, un corazón generoso. Pero me da la impresión
y cuando leemos la carta una y otra vez, vemos que como que en la iglesia de los filipenses, a pesar de ser hermanos muy queridos, hermanos que se habían puesto a trabajar al lado de Pablo, lo habían apoyado en muchas maneras, como que Pablo percibió, sería por lo que le comentó Epafrodito, sería por lo que le había escuchado, una revelación del Espíritu, pero él sabía que como que habían empezado a surgir ciertos problemas que son muy naturales en cualquier grupo de personas, incluidas las iglesias. Y es que miren, hermanos, es muy difícil pensar una misma cosa y es muy difícil caminar siempre pensando lo mismo. Si ahorita nosotros hacemos un ejercicio, ¿verdad? Yo les digo, a ver, a las 3 vamos todos a decir el mismo número, porque estamos pensando lo mismo. Y decimos, 1, 2, 3, 3,854. No están al cuarto, sí le atinamos. Y nosotros tenemos una idea de lo que es pensar lo mismo. Y a lo mejor en la iglesia de los filipenses se habían abrazado el mensaje de Pablo, pero ahí en el trayecto habían empezado a tener ciertas diferencias en cuanto a maneras de pensar, a lo mejor sutiles, a lo mejor todas de alguna manera alineadas con lo que Pablo había enseñado, pero diferentes una de otras. Y Pablo fue movido por el Espíritu Santo a dar un mensaje a la iglesia de los filipenses que nos llega hasta el día de hoy, que necesitamos ser de un mismo sentir, hermanos, de una misma manera de pensar. Y vaya que hay diferentes maneras de pensar aún dentro de las iglesias, aún dentro de las mismas denominaciones. Hay iglesias que piensan de una manera acerca de la vestimenta, hay algunas iglesias que piensan de cierta manera acerca de la alabanza, de festejar ciertas fechas o observar ciertas tradiciones. Hay muchas maneras de pensar. Entonces, hermanos, no es esto lo que se estaba refiriendo Pablo al decir que pensáramos de una sola manera. Hay iglesias que se enfocan mucho en el estudio de la palabra y hay iglesias que se enfocan mucho en el evangelismo, en el servir a los necesitados y en el estar a lo mejor estudiando y escudriñando y preparándose de una manera teológica. Y lo que Pablo les hizo énfasis en el libro de los Filipenses, hermano, en la carta, es que nuestra manera de pensar debe ser como la que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo de todos esos privilegios para venir a hacerse como uno de nosotros, y no solamente como uno de nosotros, sino que Él se hizo siervo, y aún siendo un sirviente de aquellas criaturas que Él había creado, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando nosotros mantenemos eso como nuestra manera de pensar, hermanos, no importa si estamos enfocados en la alabanza o en el servicio a los necesitados, o si estamos enfocados en el estudio, pero si nuestra manera de pensar está enfocada en Cristo Jesús y cómo Él fue, y aún Pablo lo lleva a otro nivel y dice: sean imitadores de mí, véanme a mí. Y veíamos el domingo pasado que incluso menciona a Timoteo y a Epafrodito como dos personas dignas de seguir su ejemplo. Y hermanos, aquí nos quedamos y me gustaría que empezáramos a leer en Filipenses 3:12, y voy a tenerlo en el 14. Dice Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo reconoció, por sorprendente que pudiera sonarle a cualquier persona que lo conoció, a nosotros que hemos estudiado acerca de su vida, que él
no alcanzó la medida perfecta a la cual Cristo Jesús lo había llamado. Y él aquí escribiendo a los filipenses le está diciendo: no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, yo estoy prosiguiendo, estoy presionando por seguir avanzando. Y esa es una actitud que como cristianos, hermanos, necesitamos tener. No de sentir que ya lo hemos alcanzado, mucho menos de pretender que ya lo hemos alcanzado, sino en todo momento estar persiguiendo, prosiguiendo, avanzando, presionando, llevando más allá, no conformándonos con la medida que Dios nos ha permitido tener en nuestra vida, siempre viendo hacia el frente. Y hermanos, yo quería comentar algo. Siento que en muchas cosas a lo mejor puede haber una cierta confusión en nuestra vida, porque hay personas que no queremos de alguna manera hacer externo una pretensión, y en ese deseo por no ser pretenciosos no hacemos ciertas cosas. Y por ejemplo, yo me he fijado a veces cuando nos cuesta levantar nuestras manos a Dios en adoración. Y yo sé, porque también en mi corazón y en mi mente han surgido las ideas de que pensamos que si yo levanto mis manos, si yo entro en la adoración, estoy tratando de ser algo que no soy, estoy tratando de pretender algo que no soy. Y podemos tomar ese versículo de Pablo: no pretendo yo haberlo ya alcanzado, y eso nos frena de muchas cosas, hermanos. No sé cuántos les pasa, ¿verdad? A cuántos que hablan inglés les da vergüenza hablar inglés bien, porque ahí uno menciona el McDonald's y luego es payaso, te comes frijoles. O por ejemplo, ahora que vamos a empezar con el musical de los niños, y los niños van a necesitar actuar, o si tú has visto la necesidad de actuar, pues uno no le echa ganas porque se van a burlar, ay no, usted se cree mucho porque lo está haciendo bien. Y en la iglesia, hermanos, también nosotros ponemos muchos frenos en nuestra vida porque pensamos que no corresponde a lo mejor mi vida, mi nivel con lo que quiero experimentar, lo que quiero exteriorizar de alguna manera, ¿no? Entonces estamos durante la alabanza con una cara seria y nuestros brazos abajo porque sentimos que esa es nuestra condición. Siento que si levanto mis manos y cierro mis ojos estoy pretendiendo algo que no soy. El apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, que él no pretendía haberlo ya alcanzado, sino que él seguía avanzando. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos en adoración y cuando nosotros nos derramamos en adoración a Dios, no es porque pretendamos que somos más espirituales que otros, no es porque pretendamos que somos mejores que otras personas. Levantar nuestras manos es una actitud de rendición, de declarar nuestra necesidad del Padre, decirle: Señor, aquí estoy, necesito más de ti para poder llevar tu amor al mundo. Pero nosotros estamos pensando que si levanto mis manos estoy pretendiendo algo. No, hermanos, estamos en esta idea de seguir, de necesitar, de volvernos vulnerables, decir: Señor, no lo tengo todo, te necesito a ti. No es pretender, hermanos, es reconocer que necesitamos más de Él. Yo quisiera animarlos, hermanos, que cuando tú sientas en tu corazón que no debes levantar tus manos, no debes cantar, no debes cerrar tus ojos porque es algo que no va con tu naturaleza, porque te sientes hipócrita, lo que sea, reconoce la necesidad, como el apóstol Pablo, de proseguir, de que necesitas más, de ser consciente y honesto con tu necesidad de Dios y poder vivir en esa idea, hermanos. No que lo hayamos alcanzado ya, nadie aquí estamos para decir que lo hemos alcanzado. Todos necesitamos, como el apóstol Pablo, seguir avanzando, no conformarnos. Algunos de los hermanos ya han alcanzado cierta edad en donde se pudieran jubilar, y eso es una bendición enorme porque ya trabajaste,
A lo mejor ya juntaste, a lo mejor ya cumpliste las horas, los años, las semanas. Pero en el cristianismo no hay eso, hermanos. Ni siquiera para el apóstol Pablo. Es siempre algo que tenemos adelante y una necesidad constante de dejar de ver hacia atrás. Amén. Después de eso, sigue diciendo Pablo, así que todos los que somos perfectos, así un poquito como contradiciéndose, ¿verdad? Porque dice, yo no lo he alcanzado, pero después les llama a los hermanos filipenses perfectos, y está hablando solamente de la madurez, de aquellos que han alcanzado, que están buscando la madurez. Les dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para mí estos dos versículos, hermanos, son un pequeño resumen de lo que Pablo les quería comunicar a los filipenses de manera general. Y después pasa a decirles, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo vio necesario, aunque a lo mejor dice que ya lo había mencionado, escribirles acerca de ciertas personas que habían hecho de sus propias necesidades un Dios y lo anteponían al trabajo y al evangelio de Cristo Jesús, tergiversando, manipulando la verdad de Dios para sus propios beneficios. Y al leerlo, hermanos, me recordaba el Salmo 73, donde Asaf, el salmista, menciona algo similar. No sé si lo recuerdan. Un salmo muy especial, porque expone una verdad que está en nuestro corazón, que a veces volteamos y vemos a aquellas personas que no caminan conforme a los mandamientos de Dios, aquellos que están beneficiándose porque ven solamente por sus propios beneficios, por sus propios intereses, y eso parece estarles saliendo muy bien, y nosotros que estamos en una lucha constante por no estar pensando en nuestros intereses, por ver por los demás, por ser generosos, no nos va tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Y Pablo les escribe, hay unos que son incluso enemigos de la cruz de Cristo, del mensaje de abnegación, del mensaje de negarnos a nosotros mismos. Ellos solamente están viendo por sus intereses. Y en el versículo 21 del Salmo 73 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Es lo que está enseñando aquí Pablo, ¿verdad? Hermanos, no se fijen ustedes, tienen que traer a su mente esta verdad de que ustedes no son ciudadanos de esta tierra. Los intereses de esta tierra no son sus intereses. Lo que toda la demás gente anda buscando no es lo que ustedes deben estar buscando, porque ustedes son ciudadanos de una ciudad celestial de la cual esperamos a Cristo Jesús. Cuán importante, hermanos, es poner esta verdad en nuestro corazón. Porque aún el salmista Asaf, ¿verdad? Él dice que sus pies por poco se deslizaban al ver y anhelar el beneficio de vivir una vida conforme a los estándares del mundo, buscando solamente las cosas de este mundo, viviendo en maldad. Nosotros necesitamos traer a nuestro corazón una y otra vez
esa esperanza gloriosa que Jesús va a transformar nuestra humillación en una gloria como la de Jesús. Amén. Y el capítulo 4, hermanos, llegando al capítulo 4, el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí creo que finalmente Pablo, al ir cerrando su carta, va llegando a uno de los puntos álgidos. A lo mejor lo estuvo retrasando, a lo mejor estuvo primero hablando en generalidades, hablándoles a todos de que fueran de un mismo sentir, pero sabía que iba a ser necesario al finalizar la carta, llamar por nombre a estas dos mujeres. Pero fíjese, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y Sintique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ellas eran personas que habían trabajado al lado de Pablo, incansablemente, combatiendo por el Evangelio. Cuánta tristeza nos trae a veces a nuestro corazón, hermanos, saber que hombres y mujeres de Dios entregados, que lo aman, se van distanciando. Y por roces y por diferentes maneras de pensar, se va enfriando una relación que en un momento fue muy fructífera para el reino de los cielos, y de repente como que eso se va apagando. Y eso ha sucedió en la iglesia de los filipenses, que el Señor mismo levantó a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Y que dieron testimonio de ser gente muy entregada. Pero ahí el apóstol Pablo vio necesario mencionarlo. Yo me imagino el momento en el que lo leyeron. Imagínense la primera vez, porque las cartas de Pablo eran leídas de manera corporativa, ¿verdad? Entre todos los hermanos, los creyentes de aquella iglesia. Y seguramente la llegada de una epístola, una carta de Pablo, era un evento que atraía a muchas personas, me quiero yo imaginar, ¿verdad? Era como ahorita cuando tenemos un invitado, pero a lo mejor manda solamente un video. Bueno, yo creo que era algo muy especial, y estaban leyéndola, y de repente la persona que estaba leyéndola, ¿verdad? A lo mejor, así como que antes de leer así los nombres, y las hermanas ahí sentadas, y una acá, otra allá. Pablo se aventó a mencionarlas por nombre, y seguramente pudo haber sido un momento incómodo para toda la congregación, pero necesario, porque en el reino de los cielos, hermanos, es más importante la unidad que tener la razón. Y le encarga Pablo a ellas de manera personal que sean de un mismo sentir, y además le pide a alguien, ¿verdad? Un fiel compañero que las ayude en este proceso a ver el ejemplo de Cristo Jesús. No hay otra, no hay darle la razón a una y decirle a la otra que tiene que cambiar. La ayuda que Pablo estaba ofreciéndole a estas dos personas, seguramente grandes mujeres que habían trabajado por el Señor, que tenían un corazón de servicio a otros. La ayuda que estaba ofreciendo Pablo era: volteen a ver a Cristo Jesús. No hay de otra, no hay conciliación y arbitraje suficiente que pueda a lo mejor restaurar algunas relaciones. Solamente el poder de Cristo Jesús, la convicción de ver su ejemplo y cómo Él, siendo Dios, decidió despojarse por nosotros. Ese ejemplo es el que nosotros tenemos que seguir en todo momento, hermanos. Y probablemente esta situación, como sucede cada vez que hay una división, que hay un malentendido, que hay una ofensa, a lo mejor las reuniones de los hermanos y de las reuniones se extendía a sus casas, se había perdido una parte del gozo. Y ya como que llegaban los hermanos a reunirse, pero ya no había tanta alegría, ya estaba como medio tenso el ambiente, y el gozo se estaba perdiendo. Y Pablo decide escribirles, ¿verdad? Regocijados en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Imagínense en un lugar donde hay tensión, en un ambiente así como que está medio álgido
porque una persona dijo esto, porque la otra le contestó tal otra cosa, porque alguien le hizo una cara, porque otro hizo un comentario. Y Pablo dice: gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Creo que ese es un versículo, es algo que rompe, hermanos. Rompe todo argumento que se levanta en nuestra mente para deshacernos del gozo. Rompe con todo argumento y toda muralla que previene el gozo de inundar nuestro corazón. Es un mandato del Señor. Regocijarnos no en las situaciones, no en las circunstancias, sino gozarnos en el Señor. No hay excusa, no hay razón, hermanos. El gozo es un mandato. El gozo no tiene que, a veces, no tiene que ser que pura fiesta, ¿verdad? Así, no, pues ya pura fiesta vamos a hacer como la que tenemos planeado el próximo domingo. Con el favor de Dios, ahí queremos comer juntos, queremos pasar un buen tiempo con nuestros invitados de fuera y así. No significa que necesitamos estar de fiesta. Es un gozo que es una actitud que nos acompaña en cualquier actividad. Nos puede acompañar incluso en las luchas y en las batallas, porque es un mandato del Señor de gozarnos en Él. Amén. Y después de esto, hermanos, viene una serie de enseñanzas, cada una de ellas muy clara. No hay mucho que agregar. El Señor ponía en el corazón de Pablo escribirles, ¿verdad?, cosas muy, muy prácticas. Les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa gentileza, esa manera de tratar a otros con amabilidad, hermanos. A veces queremos ser muy selectivos. A veces queremos, pues, como poner ciertos requisitos para ver a quién le vamos a dar a conocer nuestra amabilidad. A quién sí y a quién no. Y Pablo está diciendo: sea vuestra amabilidad conocida por todos los hombres. Creo que es muy necesario, hermanos, que la gente en el mundo pueda saber que los cristianos son personas que se manejan, que tienen la costumbre de ser amables. Qué difícil, ¿verdad?, cuando vamos manejando, hermanos. Híjole, se nos mete alguien y lo arrebasamos y luego nos lo volvemos a meter y nos acordamos que tenemos ahí la calcamonía de Cristo te ama. Y ya que con esa calcamonía y esa actitud, pues ya esa persona no va a conocer de la gentileza, ¿verdad?, de la amabilidad. Y nuestra respuesta, al menos para mí, pues no pongas una calcamonía cristiana en tu carro, listo. Pero no, hermanos, ya sea teniendo una calcamonía, usando una playera, compartiendo en el trabajo a los demás, es necesario mantener este versículo en nuestro corazón, que nuestra amabilidad debe ser conocida por todos. Y ahí hay mucho que decir, hay mucho que podríamos agregar en cuanto a amabilidad, en cuanto a lo que el Señor Jesús nos enseñó, en cuanto a también cuando es necesario a lo mejor levantar la voz en contra de alguna injusticia, pero que como regla general nosotros demos a conocer, seamos conocidos por ser un pueblo de gente que es amable. Vivimos en una ciudad hasta cierto punto amable, hermanos. La gente se comporta con cierta amabilidad. Hemos estado en otras ciudades, como que las ciudades más grandes y con estos tráficos así bien saturados y con la gente muy apurada y muy caótico, la gente suele ser un poquito más grosera, más ruda. Pero como que ya están todos acostumbrados y nadie se escama mucho, nadie se asusta mucho por cómo lo traten. Recuerdo a mí, cuando una vez que fuimos a Nueva York, me asombraba que todo te aventaba. Compramos un boleto para el metro, nos lo aventaban. Tal cosa, te lo aventaban. Una pizza, ¡tas! Así la rebanada, ¡pas! En el plato. Ay, me dije yo, ¿pero por qué? Sí, ¿verdad? No sé, ahí que andan con mucha prisa, ven a tantas personas, tú eres uno de los 200 que voy a atender el día de hoy. Pero hermanos, que nosotros hagamos un esfuerzo. Vivimos, como les comentaba, vivimos una ciudad, hasta cierto punto la mayoría de la gente yo podría decir que
somos amables. No quiero decir que somos perfectos, no quiero decir que todos, pero sí nos comportamos con una cierta amabilidad aquí en Chihuahua, una amabilidad propia de una ciudad un poco más pequeña, pero aún aquí, hermanos, el Señor, el mandato es el mismo, que nuestra amabilidad sea conocida por todos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, en nuestra casa, con los que tenemos más cerquita, hermanos. Ser amables, que nuestras palabras siempre estén sazonadas con esa amabilidad, con ese carácter de Cristo Jesús por todas las personas. El Señor está cerca, amén. Por nada, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Hermanos, vivimos mucho tiempo afanados, gran parte, hay meses enteros, hay semanas completas que se nos van como muy afanados, pero no nomás es que tenemos muchas cosas que hacer, a veces ni siquiera tienes tantas cosas que hacer, pero te sientes abrumado. A veces son problemas en la familia, a veces son palabras, discusiones que se quedan ahí en nuestro corazón dando vueltas y no nos permiten tener una paz que el Señor promete. Y estamos afanados, no necesariamente, hermanos, que tengamos mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Es una actitud, es un pesar en el corazón, en la mente. Y Pablo le está diciendo por nada. Pero es que los problemas del trabajo, por nada. Pero es que los problemas familiares, por nada. Pero es que la economía, por nada. Pero es que la política, por nada. Estéis afanosos. Amén. Esto no es un desconectarnos, no es un, no importa la vida, yo nomás quiero desconectarme, no voy a sentir nada a pesar de que el mundo se esté descomponiendo. No es eso lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Muchas personas a lo mejor van y hacen uso de ciertas drogas y sustancias que como que les calman. Y hay una intención a veces ideológica o filosófica de pues que todo se te resbale, que no te importe. Pero eso no es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Pablo le está diciendo que ellos llevaran todas aquellas cosas que traían pesadez a su corazón a Dios en oración, con toda oración y ruego. Pero separa la oración y el ruego. No siempre estamos rogando, podemos estar orando sin cesar, pero no siempre estamos rogando, no siempre estamos en esa adoración, en ese clamor intenso por alguna situación. Pablo está diciendo que es mejor orar y rogar por aquellas situaciones que nos aquejan, que nos suceden por nuestro país, por la economía. Ahí sí usted puede meter por todo, por las cosas en su trabajo, por las cosas en su casa, por las cosas en su familia, por la economía, por el político, por lo que está sucediendo en el país, por la guerra en Ucrania, la guerra de los israelíes y los palestinos. Ahí sí todo lo podemos llevar en oración y ruego, pero siempre, y esto es la clave, hermanos, dice con acción de gracias. Amén. ¿Qué significa eso? Porque no es nomás que vengamos y estemos orando y rogando y llorando todo el tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos entender que hay una gratitud. ¿Y por qué gratitud, hermano? Porque sabemos que Dios tiene todas las cosas y que este Pablo que le está escribiendo a los filipenses fue el mismo que se le escribió a los romanos, diciendo todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Así lo podía ver Pablo. Las cosas que nos causan estos afanes, esta pesadez, todas vienen de la mano de Dios. Aún en la vida de Job, todas las tragedias, todas las cosas que le vinieron, nada sucedió y nada pudo hacer el enemigo sin que Dios no le hubiera dado permiso a él primero, sin que Dios no le hubiera permitido hacerlo. Y entonces, hermanos, nosotros podemos orar, rogar por todo, en lugar de estar afanados, en lugar de estar deprimidos, en lugar de estar todo el tiempo enojándonos y así muy irritables. Traigámoslo en oración, pero siempre nuestra oración debe ir acompañada de una acción de gracias, un entendimiento de que todas las cosas
están en el control perfecto de Dios. Amén. Y entonces sí, hermanos, uno de los versículos que tomamos como una de las promesas más hermosas para nuestra vida, para nuestra mente, que a veces trabaja a muy altas revoluciones, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? Es una conexión, una cosa lleva a la otra, hermanos. No es que simplemente usted, por ser cristiano, la paz de Dios lo va a alcanzar. Es una manera de vivir en la cual nosotros, en lugar de afanarnos, oramos, pero oramos con acción de gracias. Y eso conduce a que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es pensamiento mágico. Es que Dios quiere que nosotros, en lugar de afanarnos, traigamos todas nuestras cargas en oración delante de Él, pero con acción de gracias. Y entonces sí, la paz, hermanos, dice que sobrepasa todo entendimiento. No tiene argumento lógico, no tiene un raciocinio así que la ciencia puede explicar. La paz que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, no tiene una explicación racional, científica, porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si fuera una paz que va conectada con el entendimiento, entonces seguramente tendría que ser una paz conectada con mi situación, con mis circunstancias, con sentirme yo seguro en el lugar en el que estoy, o al que voy. Pero una paz que sobrepasa todo entendimiento es que yo no necesito entenderla, no necesito, ya finalmente hace sentido el plan de Dios en mi vida, ya le entendí, esto es lo que Dios está haciendo. No necesito eso para que haya paz en mi corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está ligada a manera de vivir en la cual, en lugar de afanarnos, llevamos todas nuestras preocupaciones en oración y ruego, pero con acciones de gracias. Amén, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y me llama la atención como dice Pablo: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y hay mucho que hablar acerca de los pensamientos. De hecho, lo que sigue, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. A lo mejor para la ciencia, usted y yo somos una mente con un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente es la que controla todo lo que sucede, ¿verdad? Y los pensamientos, para muchas personas, piensan que es algo natural y algo que no pueden controlar. Eso es mi mente. Todas mis acciones están determinadas por las reacciones químicas que suceden en mi cerebro, y eso es lo que yo soy. La evolución, tantas cosas se debe a las conexiones neuronales dentro de mí, y hasta ahí yo puedo controlar, yo no puedo hacer nada. Pablo les estaba escribiendo a los filipenses, ¿verdad? Desde antes, en el versículo 7, que la paz de Dios guarda nuestros pensamientos. Y yo quiero decirle algo, hermano, porque nuestros pensamientos no somos nosotros. Nosotros somos un espíritu que viene de parte de Dios, que tenemos un cuerpo, y ese cuerpo incluye algo sumamente complejo e interesante, que es nuestro cerebro. En el cerebro está la mente, pero nosotros podemos guardar, podemos filtrar, decidir qué pensamos y qué no pensamos. No estamos atados a reacciones químicas del cuerpo por falta o sobra de elementos naturales. Pablo estaba aquí diciéndoles que nosotros podemos definir, sortear en lo que vamos a pensar, hermanos.
no somos solamente un resultado de nuestros pensamientos. Bueno, solamente me refiero a que no estamos vulnerables, no somos esclavos de nuestros pensamientos. Como muchas cosas que fueron diseñadas para ser esclavos, para trabajar a nuestro favor, son malos como señores, como aquellos que imponen lo que se va a hacer. La mente, hermanos, es un ejemplo de eso. No le podemos dar rienda suelta a todo pensamiento que cruza nuestra cabeza. Necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser prudentes en cuanto a las cosas en las cuales vamos a fijar nuestra mente. Necesitamos nosotros reconocer cada vez que un pensamiento llega a nuestra vida, necesitamos preguntarnos, ¿es esto verdadero? ¿Es esto honesto? ¿Es esto justo? ¿Es esto puro? ¿Es esto amable? ¿Es esto de buen nombre? ¿O tiene virtud alguna o es digno de alabanza? No porque cruce nuestra mente, hermanos, significa que tenemos que mantenerlo, entretenerlo en nuestra cabeza, porque en verdad que a veces eso conduce, hermanos, a un estado de enfermedad, de opresión, de afanarse, y lo vemos que ahí Pablo les decía, ¿verdad? La paz de Dios guarda vuestros pensamientos. Es un trabajo en conjunto. Yo hago mi parte y la paz de Dios hace su parte en guardar los pensamientos. Y es muy necesario, importante, hermanos, tanto depresión que se ve manifestada en todo lugar, en muchos casos, en personas que nos imaginamos porque los vemos muy alegres, porque los vemos que no necesitan nada, que no les hace falta nada. Hay una depresión terrible. Y casi la mayoría de estos casos están ligados a que falta un orden, una atención a los pensamientos que cruzan nuestra cabeza. No digo que eso es todo, no digo que sea la única razón, pero creo que el asombroso repunte a veces de casos sí indican que no es solamente un efecto natural en el ser humano, de una enfermedad natural del cuerpo, sino también que nuestra mente está divagando y está permitiendo que habite pensamientos que son destructivos. Necesitamos, hermanos, verificar y filtrar lo que vamos a pensar. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses. En conjunto, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, pero nosotros también tenemos que cuidar en lo que pensamos y asegurarnos que sea aquello. Bien. Ya para terminar, Pablo finalmente llega a lo que pudiera parecer que es el motivo por el cual él empezó a escribir, que es esta ofrenda de los filipenses, ¿verdad? Y dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos. Amén. La alegría de Pablo expresada en esta carta a razón
de lo que pudiera parecer la ofrenda, hermanos, no era en sí lo que Pablo estaba recibiendo. No eran los 5 kilos de tortillas de harina que le habían mandado la hermana, o no eran los envasados, o no eran los dulces de tamarindo. No era ese el motivo de la alegría de Pablo al recibir una ofrenda tan generosa, sino que Pablo estaba viendo el corazón. Pablo estaba viendo la obra de Dios en el corazón de todo creyente que es generoso, que participa en el carácter y la personalidad del Padre, que es generoso, que da a sus hijos. Pablo estaba viendo, hermanos, cómo esta iglesia en Filipos había reanudado su cuidado por mí. Mucha gente reniega, ¿cómo le podemos decir? Se molesta de que en la iglesia se hable de dinero. Pero la mayoría de las veces cuando llegan a la iglesia a pedir oración, son cosas relacionadas con dinero. Hay mucha necesidad, hay muchos problemas por el dinero, hermanos. Mucha necesidad de entender lo que Pablo estaba entendiendo y comunicándole a los filipenses. Él estaba diciendo, en todo sé tener contentamiento, cuando tengo mucho y cuando me falta. El evangelio no significa que Dios te va a hacer más rico, pero tampoco significa que Dios te quiere pobre. El evangelio es aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación, porque Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Ese es un versículo precioso y lo hemos usado para todos, lo usan mucho atletas, ¿verdad? Cuando se disponen a romper un récord mundial y son creyentes, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el tema que estaba mencionando Pablo al escribir sobre esto era acerca de todas aquellas veces, hermanos, que sentimos que nos falta, cuando hay escasez en nuestro hogar. Imagínense a Pablo, ahorita nosotros viajar era relativamente más barato que hace algunos años. Ahora imagínense en ese entonces, carísimo, los barcos, meses, ¿cuánto te cobraban la comida? ¿Cuánto cuesta transportar comida? ¿Cuánto te la van a vender? Y Pablo ahí estaba y no se cansaba, y a lo mejor él sabía que económicamente le convenía quedarse en una sola ciudad, pero él decidió que iba a seguir viajando. Y no se podía llevar como nosotros una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Qué comodidad? Miren, no es un consejo financiero, pero qué comodidad es llevar una tarjeta de crédito sabiendo que cualquier cosa que le haga a usted falta, la saca y luego ya después ahí vemos cómo le hacemos. No le digo que es un consejo financiero, hermanos, pero qué tranquilidad. Una tranquilidad que Pablo no tenía. Él no tenía ahí su Mastercard o su Visa para lo que se ofreciera en el viaje misionero. Él agarraba un barco y zarpaba semanas, meses, y llegaba a una ciudad donde no conocía a nadie y empezara a predicar. Él estaba consciente, hermanos, de su dependencia de Dios. Era una persona además que él trabajaba para su sustento, pero veía. Y él les comenta a los filipenses, yo no estoy buscando que ustedes me den, yo no estoy detrás de que ustedes me estén dando, pero sé que detrás de esa generosidad de ustedes es Dios obrando en sus corazones, porque este mundo nos quiere mantener cautivos a través de nuestra dependencia del dinero, que mi gozo está sujeto al dinero, que mi tranquilidad está sujeta al dinero, que mi confianza está puesta en el dinero, en la cuenta que yo tengo, o en el tamaño del cheque que me llega cada 15, cada 30. Y Pablo está diciendo, hermanos, esta es mi superpoder. No es que yo tenga mucho, no es que tenga muchas iglesias dándome, aportando para mi sustento, es que yo he sido enseñado a estar contento. Para mí esto se conecta con lo que Pablo les decía al principio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien que piensa así, alguien que vive así, es alguien imparable. Nada lo detiene, el enemigo no tiene nada con qué detenerlo, porque sabe que en todo depende de Dios y todo es una situación que le conviene. Ser pobre, eso me conviene. Tener mucho, eso me conviene. Morir, eso es mi ganancia. Vivir es Cristo.
¡Qué tranquilidad, hermanos! Vivimos pensando que la tranquilidad la vamos a tener de acumular, de tener, y por eso no somos generosos, y por eso no damos, y por eso no vamos, y por eso no nos disponemos en nuestro tiempo. Pero la alegría y la tranquilidad que nuestro corazón necesita está en depender de Dios, en tener nuestra fortaleza en Él. Nosotros fuimos diseñados aún antes de que pudiera existir un sistema monetario. No dependemos, no fuimos creados para un sistema monetario, fuimos creados para depender de Dios. Amén. Todo lo demás, el sistema monetario y todos los lujos que provee, hermanos, son extras. Ahí salieron, ahí estaban. Jesús pudo rechazarlos al ser tentado en el desierto. Pero nosotros necesitamos, hermanos, hacer nuestro este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún delante de una alacena vacía. Ay, imagínense esas cuentas que tenía que pagar Pablo después del viaje de meses, de semanas, de estar comprando en algún lugar, prometiendo que les iba a pagar. Y Pablo sabía que Dios era su fortaleza. No lo detenía, no le robaba el gozo, no le robaba la tranquilidad. Él estaba dependiendo completamente de Dios. Que nosotros podamos aprender a vivir así. Termina la epístola dando salutaciones finales, y a mí me sorprende como dice que todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Este era un ministerio, este era un evangelio, este era un mensaje que estaba conquistando y habría de conquistar el imperio más grande de aquella época. Y Pablo estaba haciendo saber a los filipenses, ¿verdad?, que la gente de la casa del emperador, no necesariamente eran los familiares, a eso se refería a todas las personas que trabajaban, que estaban involucradas en el gobierno. Y pues vemos, hermanos, cómo Dios utilizó a Pablo para infiltrarse, como a veces se filtra el agua en una pared porosa, para infiltrar el mensaje del evangelio por todo el imperio romano, desde lo más bajo hasta lo más alto, hasta que no tuvieron otra opción más que declarar el imperio romano como un imperio cristiano, ¿verdad? Y eso comenzó a lo mejor la cultura y como nosotros la conocemos hoy en día. En la influencia que un hombre dedicado a Dios tiene, la influencia de una persona que sabe que su vida es Cristo y su muerte es ganancia, de alguien que aún en la escasez y en la abundancia sabe estar contento. No hay imperio, hermanos, ni ejército que pueda resistir este mensaje bajo un hombre que lo vive completamente. Amén. Ahora los músicos sigan pasando, hermanos, pongámonos de pie. Gloria a Dios. Señor, queremos pedirte que hagas verdad en nuestro corazón estas enseñanzas, Señor, que Pablo escribió a los filipenses, que hoy a nosotros nos amonestan, nos animan, nos retan. Fueron escritos para ellos, Señor, para personas en un contexto completamente diferente, en una época completamente diferente, que pareciera que no tuviéramos nada en común con ellos. Nosotros como mexicanos, Señor, en el año 2024, ellos como filipenses, apenas unos 60 años después de que los tuvieras aquí por la sierra. Señor, el mensaje sigue vigente. El mensaje sigue siendo relevante para nuestra vida. El mensaje sigue siendo, Señor, indispensable para nuestra vida. No importa que tengamos celulares, no importa que tengamos autos electrónicos. Señor, dependemos de ti. Queremos poder tener esa mente que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vivir nuestra vida alineada a esa manera de pensar y reconocer, Señor, que fuera de ti no necesitamos nada. Cuando tenemos a ti somos más vencedores, somos más, Señor, ricos que cualquier cosa que nos puede dar este mundo. Ayúdanos, Señor, porque es muy fácil
pensar de diferente manera, ver las cosas de un poco diferente, y de ahí, Señor, ir separándonos, ir rompiendo lazos, ir rompiendo relaciones, ir debilitando el cuerpo de Cristo, ir debilitando el mensaje del Evangelio por nuestro orgullo, nuestra incapacidad, Señor, de perdonar, de ver a los otros, Señor, y poder verte a ti. Ayúdanos a vivirlo, Señor, de una manera convencidos de lo que tú estás haciendo. Te amamos, te bendecimos, oh Dios. Hazlo nosotros. Nosotros no podemos. Te pedimos, oh Dios, que lo hagas esa obra. Nosotros solamente nos toca disponernos, decirte: aquí estoy, oh Dios. Aquí está mi vida. Hazlo. Yo quiero construir mi vida en ti. Pero el que construye, Señor, la obra es tuya. Tú la empezaste, tú eres fiel para completarla. Yo creo que le empezaste diciendo a los filipenses. Amén.